Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy en el curso de química realizaremos el tema de la materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que existe en la naturaleza y cuya característica fundamental es presentar masa y volumen. Un cuerpo es una porción limitada de materia. Entonces aquí nos menciona que todo aquello que existe en la naturaleza o que ocupa un espacio, obviamente que ocupa un espacio, presenta masa, volumen, ¿no? Presenta masa, volumen. Y la materia también puede ser, obviamente, en forma abstracta, puede estar, es decir, no se puede ver, pero también puede presentar de cierta manera una porción limitada, en este caso, de materia. Tenemos aquí tres estados, son los fundamentales, obviamente. Tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido, fíjense, por ejemplo, tenemos el cubo de hielo. Vamos a trabajar en base del agua, del H2O. Tiene su propia forma, fíjense, tiene forma, ¿sí? En la parte del sólido tiene su propia forma. Tiene volumen también, fíjense, este de acá tiene un volumen. Y tiene masa, fíjense, ¿ah? Tiene masa. Tiene los tres, en este caso las tres propiedades. Tiene forma, tiene volumen y tiene masa. ¿Ok? ¿Qué pasa en el estado líquido? ¿No? En este caso es el agua en estado líquido. Toma la forma de su contenedor, obviamente, ¿no? Nosotros podemos vaciar el agua, en este caso, en diferentes contenedores que tengan diferentes formas, obviamente, y se van en este caso a adaptar, ¿no? Se van a adaptar respecto a la forma del contenedor. Tiene volumen, obviamente, porque estamos hablando del estado líquido, y también tiene masa. Fíjense la parte gaseosa, obviamente son las nubes. No tiene su propia forma, fíjense, no tiene su propia forma, ¿ok? No tiene volumen tampoco, fíjense, no tiene volumen, pero sí tiene masa, ¿ok? Tiene masa el estado gaseoso. Vamos a hablar aquí el incremento de energía respecto a los cuatro estados de la materia. En el estado líquido, fíjense, ya hemos hablado, tiene forma propia y ocupa un volumen determinado. En los sólidos, las partículas están muy cerca y ordenados. Casi no tienen lugar para moverse, solo vibran. Los sólidos no se pueden comprimir. Si los presiona, no cambian su forma. Fíjense acá la parte sólida, fíjense las partículas que están eh, obviamente en la parte sólida podemos encontrar varias características fundamentales, ¿no? Cualquier materia que se encuentre en estado sólido, ¿sí? Va a tener obviamente un montón de propiedades físicas. Por ejemplo, algunas propiedades sería la dureza, la resistencia, ¿no? La elasticidad, capaz, en la parte sólida, ¿sí? Eh, ¿No? Y vamos a encontrar otros diferentes tipos de propiedades que tiene la parte sólida. En el estado líquido, fíjense, no tiene forma propia, fíjense, obviamente que no tiene forma propia, no tiene una estructura así como la parte sólida, ya formada. Adquiere la forma de recipiente que los contiene, obviamente que en este caso, como en la parte líquida, va a tener que adaptarse, ¿no? En este caso al contenedor que lo requiera. Tiene volumen propio, fíjense, tiene un volumen propio, eso sí tiene un volumen, obviamente, lo podemos medir en litros, en mililitros, ¿ok? Ocupa un espacio limitado también, obviamente ocupa un espacio limitado. Por ejemplo, vamos a suponer una botella, ¿no? En las botellas, por ejemplo, de gaseosas, de frugos, ¿no? Ahí siempre nos muestra el volumen, ¿verdad? El volumen de 1 litro, litro y medio, ¿no? De agua también, ¿verdad? En botellas de agua. Ustedes saben que las formas, en este caso de las botellas, eh, varían, ¿no? Tienen diferentes formas. Pero el líquido de adentro, obviamente, se tiene que adaptar a ese contenedor, ¿ok? Las partículas están desordenadas, fíjense, están desordenadas y pueden desplazarse una sobre otra, ¿no? Ante la presión se pueden comprimir más que los sólidos, fíjense, se pueden comprimir más en la parte líquida. Pero ¿qué pasa en la parte del estado gaseoso? Fíjense, el estado gaseoso. Fíjense cómo están las partículas aquí.
no tiene volumen ni forma propia, fíjense, obviamente que no tiene forma propia igual que el sólido, ¿verdad? Igual que en este caso, eh, el sólido es el que tiene forma propia. El líquido no tiene forma, igual que el volumen, no tiene volumen ni forma propia. Fíjense, pero aquí no tiene volumen tampoco, ¿no? En el sólido encontramos que tiene forma propia y tiene un volumen determinado. En el líquido encontramos que no tiene forma, pero sí tiene un volumen, ¿verdad? Propio. En el gaseoso vamos a encontrar ninguna de las dos, es decir, no tiene volumen ni forma propia. Adquieren la forma de recipiente que los contiene y ocupa todo el espacio posible. Por ejemplo, un balón de gas, ¿no? En un balón de gas vamos a encontrar la parte gaseosa. En este caso podemos encontrar un propano o podemos encontrar un metano, es decir, un hidrocarburo. Profesor, obviamente que todo contenedor de gas, por ejemplo, un balón de gas, contiene obviamente, en este caso, puede contener un hidrocarburo como fuente de energía, ¿verdad? En este caso es el metano o el propano. Obviamente, en base a una reacción química, obviamente le agregamos lo que es el oxígeno, y lo que va, obviamente, eh, a retirar como productos va a ser el CO2 y el agua, ¿no? Obviamente, eso es en la parte de reacción química. Aquí, fíjense, también nos menciona lo siguiente. En los gases, las partículas que lo conforman están muy distanciadas entre sí, en forma desorganizada. Se mueven a gran velocidad en todas las direcciones, fíjense, pueden moverse a gran velocidad. Los gases se comprimen con mucha facilidad que los líquidos. Muy bien. Entonces nos está mostrando la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa, ¿verdad? En el caso de si tiene forma propia, si tiene volumen, ¿no? Y si, obviamente, se pueden comprimir con mayor facilidad. Pero el cuarto estado es el plasmático, ¿ok? En el plasmático, o plasma, es reconocido como el cuarto estado de la materia. Es un gas el cual se le ha dado energía. Llega un punto en que algunos electrones se liberan de los átomos que forman el gas. Fíjense acá, nosotros vamos a encontrar obviamente protones, vamos a encontrar neutrones y vamos a encontrar electrones, ¿no? El de carga positiva obviamente son protones, el de carga negativa obviamente son electrones, y aquí están los neutrones, ¿ok? Obviamente no tienen carga, ¿sí? Eh, Obviamente aquí se encuentran lo que son las partículas fundamentales. Las partículas fundamentales obviamente son las tres partículas que les he mencionado. Siguen conviviendo tanto los electrones liberados como los átomos convertidos en iones, ¿ok? Los iones obviamente son las cargas, ¿no? Carga positiva o cargas negativas, ¿sí? Entonces en el cuarto estado, aquí en la cual, ¿qué pasa? Se liberan, en este caso algunos electrones se liberan de los átomos que forman el gas, ¿ok? Se van a liberar en el cuarto estado. Obviamente es un gas al cual se le ha dado energía, ¿sí? Le han proporcionado energía. Vamos a ver acá también lo que es los cambios de estado de la materia, haciendo recordar un poquito. Aquí tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿verdad? Profesor, ¿cuál es el cambio de estado, en este caso del sólido al líquido? Fíjense en la parte, ¿cómo se llama? Fusión, ¿verdad? Se llama fusión. De sólido a líquido lo llamamos fusión. De líquido a gaseoso, profesor, le llamamos vaporización, ¿ok? Vaporización. Ahora, si regresamos, ¿no? De gaseoso a líquido, lo vamos a llamar condensación, la parte de condensación. Y de líquido a sólido, obviamente será el proceso de solidificación, ¿ok? Será el proceso de solidificación. Profesor, de parte sólido a la parte gaseosa, vamos a encontrar lo que es el estado de cambio de sublimación, ¿ok? Sublimación. Y la parte gaseosa, la parte sólida, será en este caso sublimación inversa. Fíjense acá, eh, la flecha que va hacia la derecha es de color azul, ¿ya? De color azul.
hay un aumento de temperatura, fíjense, hay un aumento de temperatura. Claro, fíjense, obviamente si está en cubo de hielo, si aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? O lo ponemos a temperatura ambiente, se va a convertir en estado líquido, ¿no? En este caso el agua. Si nosotros lo hervimos, obviamente, en una tetera, este agua líquida, ¿qué va a pasar? Se va a formar, ¿qué cosa? Obviamente, la parte gaseosa del agua, ¿sí? Pero aquí dice la flecha hacia la izquierda de color rojo, fíjense, el de color rojo que nos indica la disminución de temperatura, es decir, si estaba a una temperatura alta, lo que vamos a hacer obviamente es bajar esa temperatura hasta llegar, obviamente, la parte, en este caso, fría, ¿ok? De congelación, ¿no? Fíjense la parte roja, ahí está, disminución de temperatura. En clasificación de la materia, vamos a ver aquí que se divide en dos partes. Se clasifica en sustancias puras y se clasifica la materia en mezclas, ¿ok? En las sustancias puras también se puede subdividir en este caso en elementos y compuestos. Los elementos son todos los elementos obviamente de la tabla periódica. Vamos a obtener en este caso, por ejemplo, el oxígeno. Aquí tenemos el oxígeno, el oro y el hierro, ¿ok? En los compuestos, obviamente, en este caso es la unión, ¿no? La unión o formación de dos elementos a más. Por ejemplo, aquí tenemos la sal. La sal obviamente es el cloruro de sodio, ¿sí? Estamos usando el cloro y el sodio, ¿ok? Estamos usando aquí, obviamente, dos elementos. El bicarbonato de sodio, por ejemplo. Estamos usando el sodio y el ion poliatómico del bicarbonato. El bicarbonato es el HCO3, en este caso. Con el sodio, fíjense cuántos elementos hay. Profe, en el bicarbonato está usando el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Más el sodio son 4 elementos. ¿Ok? El azúcar, obviamente viene de la glucosa, la sacarosa. Es el CHO, mejor dicho. El C6H12O6. Significa que hay 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Ok? Ese es el azúcar, en cierta manera. Es la glucosa, la sacarosa. Aquí en la parte de mezclas se va a dividir obviamente en homogéneas y heterogéneas. En homogéneas obviamente va a haber una mezcla donde se disuelva, en este caso en un solo, que tenga un solo color, ¿no? Que no tenga grumos, que tenga solamente una disolución, en este caso perfecta, por así decirlo. Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí los refrescos, ¿sí? Disolviéndolo, obviamente, agua con algunos polvitos, ya químicos. Obviamente, al disolver, se torna de ese color ya disuelto, ¿verdad? La gasolina, por ejemplo, también, obviamente que es un derivado del petróleo, también se adapta en este caso en la parte homogénea, ¿verdad? Se homogeniza. El aire también es uno, la que es la parte homogénea. En el aire, obviamente, vamos a encontrar varios elementos de la tabla periódica, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Vamos a encontrar también algunos elementos tóxicos. Eh, También aquí encontramos la parte de la mezcla heterogénea. La parte heterogénea, obviamente, es cuando no se puede, en este caso, tener una mezcla perfecta, ¿no? En dos disoluciones. Por ejemplo, aquí tenemos el polvo, fíjense, la arena y la vinagreta, ¿no? Son algunos ejemplos heterogéneos. Obviamente ustedes ya conocen, por ejemplo, también la parte del agua y el aceite, ¿no? Que obviamente que no van a tener una mezcla perfecta, ¿sí? En la vinagreta, obviamente, ustedes van a ver una parte líquida, pero también van a ver que capaz la parte de la pimienta, por ejemplo, que se encuentre parte sólida. No se van a mezclar, aunque no crean. En la vinagreta, la preparación de una vinagreta para las ensaladas, por ejemplo, van a encontrar la parte líquida, pero van a encontrar puntitos negros, obviamente, que se refiere, obviamente, que se da a entender que hay pimienta, ¿verdad? Pero no se mezcla todo, ¿ok? Ahí tenemos una mezcla heterogénea, ¿sí? Muy bien. Tenemos acá las propiedades, que es sumamente importante en la materia. Tenemos las propiedades intensivas y las extensivas.
intensivas. Fíjense la intensiva. Ayudan a distinguir una sustancia de otras parecidas. No dependen de la cantidad de materia presente. Fíjense, tenemos estas propiedades. Por ejemplo, su densidad. Profesor, por ejemplo, la densidad, vamos a suponer, del agua con el aceite, ¿no? Obviamente, hay una diferencia de densidades, por eso uno está más arriba que otro, ¿verdad? Por el tema de densidad, ¿ok? El que pesa más, obviamente, debe estar abajo, y el más liviano estará arriba, ¿sí? La dureza, por ejemplo, fíjense la dureza. Tenemos una propiedad intensiva que es la dureza, ¿no? Que se da mayormente en la parte del estado sólido, ¿verdad? La solubilidad, que es un estado físico, en este caso del estado líquido, ¿sí? La viscosidad también generalmente se da en el estado líquido, ¿verdad? La viscosidad. Eh, Obviamente algunos líquidos tienen esa propiedad, ¿no? En la parte de viscosidad, ¿no? Tenemos el punto de fusión, es decir, que alcanzan hasta una cierta temperatura de fusión, ¿ok? El punto de ebullición también, estamos refiriendo a la temperatura de ebullición, ¿no? Que va de un rango, ¿no? Que va de una cierta temperatura hasta una máxima temperatura, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar lo que es, en este caso, las propiedades intensivas. Pero en las partes extensivas, en la propiedad extensiva, son comunes, fíjense, en todos los cuerpos, depende de la cantidad de materia presente. Vamos a encontrar aquí la masa, volumen, peso, longitud, inercia, porosidad, impenetrabilidad, divisibilidad, ¿no? Obviamente en la parte general, mejor dicho, de la materia. Fíjense acá tenemos las propiedades extensivas o generales, ¿sí? Tenemos aquí la masa, el concepto de cada uno de ellos. Fíjense, la masa es la cantidad de materia contenida en los cuerpos, ¿sí? Masa, obviamente, es cantidad de materia contenida en los cuerpos, ¿no? Se puede medir, obviamente, en gramos, kilogramos, ¿no? Libras, etcétera. El peso, fíjense, fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos por acción de la gravedad. El peso, obviamente, ¿cómo lo calculamos el peso? Lo calculamos en este caso como la masa por la gravedad de la Tierra, en este caso. La gravedad de la Tierra es alrededor de 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí el peso, obviamente, tiene que tener relación con la fuerza de gravedad, ¿ok? Entonces el peso va a ser la masa, ¿no? Por la gravedad. Inercia. Fíjese la parte inercia. Es la propiedad que poseen en los cuerpos de mantener su estado de reposo, ¿sí? O de movimiento. Esto sucede hasta que una fuerza, en este caso externa, los force, en este caso, a cambiar, ¿no? Los fuerza a cambiar, en este caso, ¿no? Los fuerza a cambiar, en este caso, se encuentran en estado de reposo o en movimiento, ¿no? Tienen un estado de reposo, es decir, están quietos. Por ejemplo, por una fuerza externa, vamos a suponer del aire, ¿no? O de la corriente, en este caso, del viento. eh, los hará, en este caso, a forzarse a cambiar de una posición a otra, ¿sí? Esa es la parte de inercia. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿no? Eso ya está definido, ¿verdad? Eh, aquí también tenemos la otra propiedad extensiva que es impenetrabilidad. Es la resistencia que opone un cuerpo a otro que ocupa simultáneamente su lugar, ¿no? Obviamente, hay algunas materias, en este caso el estado sólido, ¿no? Que tienen esa propiedad, ¿sí? Divisibilidad. Es la propiedad donde la materia puede dividirse hasta cierto límite, macroscópico y microscópico, ¿no? Por ejemplo, la parte sólida, por ejemplo, la galleta, ¿no? En este caso, al chancarlo, triturarlo, obviamente, vamos a dividirlo en partículas macroscópicas, ¿verdad? Si lo pulverizamos, obviamente, usando máquinas especiales, ya lo estamos volviendo en la parte microscópica, ¿sí? Muy bien. Aquí nos menciona, por ejemplo, las propiedades físicas intensivas también. No depende de la cantidad de sustancias, fíjense. Tenemos aquí el punto de fusión, punto de ebullición, color, densidad, por ejemplo, conductividad, estado de agregación o condición normal de presión y temperatura, sólido, líquido, gaseoso. Fíjense acá, tenemos la temperatura de fusión y color de ebullición.
¿sí? Maleabilidad, fíjense, también la maleabilidad es un estado intensivo, ¿no? El brillo, por ejemplo, el brillo, la conductividad, ahí está, ¿sí? Vamos a encontrar, obviamente, diferentes tipos de propiedades físicas intensivas, ¿no? Muy bien, entonces, de acuerdo a la parte teórica, vamos a desarrollar aquí los ejercicios de aplicación. Obviamente que ustedes pueden ayudarnos, en este caso, en el chat, respondiendo obviamente cuál, en este caso, de las alternativas es la correcta. A ver, en el chat pueden obviamente participar. En la parte número 1 dice, de las siguientes afirmaciones, dice, una característica de la materia es la masa y el volumen. En este caso, colocamos verdadero o falso. Una de las características de la materia es la masa y el volumen. Obviamente, sí nos menciona cada rato en este caso la masa y el volumen, ¿verdad? Entonces, aquí será verdadero. Todo cuerpo material posee masa. Todo cuerpo material posee masa. Todo cuerpo material posee masa. Material, en este caso se refiere a la parte sólida, ¿verdad? Por lo tanto, este de aquí será verdadero, ¿no? Aquí, la sombra es una forma de materia. La materia, les había comentado que también puede presentarse en forma abstracta, ¿verdad? Entonces, aquí también la sombra será verdadero, ¿ok? Entonces la respuesta para el número 1 será en este caso la alternativa E. Ahí está. Muy bien. En la número 2, ¿qué nos menciona? En la número 2, el cuerpo es lápiz, tiza, ladrillo, roca. Todos los que he mencionado son cuerpo. Verdadero, ¿verdad? Todos son, obviamente, cuerpos de la materia, ¿verdad? Número 3, es el estado de la materia que presenta volumen y forma definida. Ojo, presenta volumen y forma definida. Ya está definido su forma. No es que se va, en este caso, a moldear en un contenedor. Esa sería la parte líquida. Obviamente es la parte sólida, profesor. Cuando ya presenta volumen y forma definida, estamos hablando de la parte sólida, ¿verdad? Muy bien. Vamos al ejercicio número 4. Del siguiente esquema, indique cuántas proposiciones son correctas. A ver, la número 1, que aquí está, que va de la parte sólida a la parte líquida, se llamará fusión, verdadero o falso. Profesor, será verdadero, ¿no? Verdadero. Acuérdense que de la parte sólida a la parte líquida es la parte, en este caso, el estado de fusión, ¿verdad? 3. Es licuación, fíjense, la 3, de gaseoso a líquido. De gaseoso a líquido, profesor, aquí lo tenemos, fíjense. Acá nos mencionó de gaseoso a líquido que es condensación. Pero también, ¿ya? Es nombrado como licuación, ¿ok? También es nombrado como licuación. Por lo tanto, aquí también es verdadero, ¿ok? El proceso número 3 también será como, en este caso, el proceso de licuación. Aparte de condensación, también puede ser nombrado como licuación. La 5 es solidificación, fíjense, de líquido a sólido. Obviamente también, profesor, aquí es verdadero, ¿verdad? Verdadero, ¿sí? Número 2 será evaporización, la 2, de líquido a gaseoso. Fíjense, de líquido a gaseoso, el proceso es vaporización, ¿verdad? Vaporización.
obviamente también es verdadero. Y aquí el número 4, fíjense acá el 4, de gaseoso a líquido, a sólido, perdón, será el proceso de sublimación inversa. A ver, nos fijamos aquí. De gaseoso a sólido, sublimación inversa, ¿verdad? Entonces aquí también, profesor, será verdadero. Entonces, ¿cuántas proposiciones son correctas? Obviamente acá son 5 proposiciones, ¿verdad? Las 5 son correctas. Ahí está. Pasamos a la siguiente. Número 5 nos dice acá. Es una sustancia simple. A ver, las sustancias simples. No es una sustancia simple, perdón. La sustancia, profesor, usted le acaba de mencionar aquí, las sustancias simples. A ver. En las sustancias simples o elementos, ya vamos a llamar sustancia simple o elementos, se encuentran lo que son los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Los elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, aquí, profesor, encontramos el oxígeno, el grafito, fíjense que es el carbono, el fósforo blanco, el bromo, y encontramos la cal viva. Fíjense que aquí hay 2 elementos. Obviamente, este no es una sustancia o un elemento, profesor, este es un compuesto, ¿ok? La alternativa E es un compuesto, ¿sí? Número 6. Se tienen los siguientes materiales: pedazo de roca, una porción de cloruro de magnesio, un vaso con limonada y azúcar, cristales de yodo. La correspondencia de elemento compuesto, mezcla homogénea y mezcla heterogénea es, a ver, la primera, pedazo de roca. El pedazo de roca, ¿no? Puede ser en este caso, eh, la primera puede ser en este caso. A ver, acá nos menciona quién es el elemento, ¿no? A ver, la relación va a ser primero elemento. ¿Qué número es el elemento, no? La correspondencia de este. El elemento. A ver, aquí el elemento, por ejemplo, acá nos menciona cristales de yodo, ¿no? Profesor, el yodo es obviamente un elemento y lo vamos a encontrar en cristales. Entonces aquí el 4, profesor, sería en este caso elemento. ¿Ok? Porque el yodo lo vamos a encontrar en la tabla periódica, ¿sí? El compuesto, obviamente, está formado por 2 a más elementos. Miren aquí, la porción de cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio, profesor. Obviamente estamos hablando de un compuesto, ¿verdad? El cloruro de magnesio, obviamente, es un compuesto, ¿sí? Ahí está. Compuesto, ¿no? Cloruro de magnesio. Obviamente está el cloro y el magnesio, ¿no? Aquí tenemos la mezcla homogénea ahora. Mezcla homogénea. Mezcla homogénea, fíjense aquí, será obviamente la 3, ¿verdad? Mezcla homogénea, la 3. Aquí vamos a encontrar lo que es la mezcla homogénea. ¿Por qué homogénea, profesor? Obviamente es una preparación de un vaso con limonada y con azúcar, ¿verdad? Nosotros lo podemos disolver, obviamente, y nos queda una mezcla líquida perfecta, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, obviamente, el pedazo de roca será una mezcla heterogénea, ¿verdad? Vamos a encontrar nosotros ahí diferentes tipos de, en este caso, de colores a veces, ¿no? Significa que no se ha mezclado por completo todo. En este caso será una mezcla heterogénea, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, de acuerdo al orden, fíjense, elemento sería 4, primero sería el 4, luego sería compuesto, sería 2, 4, 2, luego sería el 3, 4, 2, 3, 1. Es decir, la respuesta será la alternativa D, ¿ok? La alternativa D será la respuesta
correcta. Muy bien.